El Señor me ha llevado a dar un grupo de testimonios sobre los milagros y maravillas, sobre un llamado a una misión que estuve en Colombia. Yo le digo que fui a Colombia no por mi idea, sino ni por algo que venga de mí, con un propósito personal, sino yo fui con un propósito de Jesús de Nazaret, del Dios mismo. Recuerdo que yo en aquella época estaba totalmente estable económicamente y tenía mis tierras donde yo sembraba y tenía mi camioneta totalmente bien, estable, tenía mi empleo y tenía mi casa totalmente bien. O sea, te digo esto porque muchos pueden pensar, no, se fue por una crisis o se fue por buscar comida o algo así, pero en realidad me fui a Colombia porque en ese momento yo estaba orando totalmente en el espíritu y estaba en ayuno, en mucha comunicación con otros pastores y profetas de Latinoamérica y del mundo. Y en un grupo de WhatsApp recuerdo que le comenté al grupo de pastores y profetas que tenía aquí a Colombia, porque le comenté que un ángel se me había aparecido y el ángel me decía que tenía que ir a Colombia porque tenía una misión allá. Ese ángel me aparece y entra a la casa y sus ojos eran resplandecientes y en su bolsillo tenía un grupo de instrucciones que yo tenía que cumplir. Y yo viéndolo, yo le pregunto, ¿eres de los buenos o eres de los malos? Y él me dice, yo soy enviado de Jesús, de Dios, soy de los buenos. Métete la mano en el bolsillo y ahí tendrá unas instrucciones, las mismas que yo tengo aquí en mi bolsillo. Él sacó de su bolsillo unas ciertas instrucciones, un papel blanco. Y al momento de yo introducirme la mano en el bolsillo de mi pantalón, saqué las mismas instrucciones que él tenía. Él me dijo, ve y cumple esas instrucciones. Y yo viéndolo le dije, pero la misión va a ser con dolor o sin dolor. Y me dijo, va a ser doloroso, vas a tener obstáculos, pero lo vas a afrontar porque vamos a estar contigo. Y así fue. El dinero a Colombia totalmente vino de una manera sobrenatural. Me fue provisto todo el dinero y me encaminé allí a Colombia. Le digo que también tuve un momento que pude yo desviarme de la visita a Medellín, donde el ángel me ha dicho que tenía que ir. Recuerdo que en ese grupo de WhatsApp había una pastora, un grupo de Cali, que me habían hecho una propuesta de ir a predicar allá a Cali, donde había un espectáculo totalmente gigantesco, donde iban a haber artistas de fama y predicadores de renombre, y yo iba a predicar allá, iba a ser invitado. Y la pastora me dice que iba a tener todas las comodidades posibles y que todas las cosas iban a ser cubiertas durante esta actividad. Y yo le dije a la pastora, yo, permítame y me disculpa, yo voy ahora esta noche y el Señor me dirá si voy allí a Cali o voy a Medellín. Y resulta que en el momento de la oración el Señor me pone visiones y sueños y me dice, Arcángel, yo te envío primeramente a Medellín, porque allí vi una iglesia y vi un pastor vestido totalmente, la cara totalmente clara, visible, como una visión, como un televisor, sin ninguna duda. Y me dijo que esa iglesia es la que yo iba a visitar porque tenía algunos problemas, esa iglesia de pecado. Y vi la de Cali y el Señor me dijo, allí los de Cali no vayas, porque Él me mostró, me le dije a la pastora, mira, Él me mostró, yo te voy a sacar las conclusiones de lo que Él me dijo. Vi 3 gandolas, camiones llenas de aceite de unción, y los que tenían el aceite de unción iban allá a Cali a venderla, y llegaba y los aceites los mezclaban con agua y hacían aceite adulterado.
Y el ángel me aparece y me dice: Arcángel, tú ves lo que están haciendo estos pastores con este aceite, lo adulteraban. Y inmediatamente que lo adulteraban, estos pastores decían: vendámoslos y saquemos alguna ganancia de este aceite. Y yo entre mí, yo decía, ya estaba cayendo en esa tentación de vender el aceite, de vender lo que Dios me había dado. Y yo le dije, también podía yo sacar alguna ganancia. Y de repente bajó otro ángel y se me paró al lado y me dijo: Arcángel, no hagas eso, porque todo aquel que beba de ese aceite adulterado con agua gustará la muerte, morirán espiritualmente. Y no dudes que esos pastores que están allí adulterando, haciendo esos eventos allí, que adulteran el aceite con el agua y lo venden a su iglesia, no crea que cuando venga el dador del aceite, el dueño del aceite, le dará y lo juzgará, le dará a cada uno lo que le corresponde. No saldrán hasta que no paguen cada aceite adulterado. Y por eso le dije a la pastora: no, pastora, yo totalmente me voy a cumplir mi misión, aún en la escasez, aún cuando me falte algún recurso, con toda la fe me voy allí a Medellín. Aunque le digo, no faltó nada, sobreabundó toda la bendición, porque cuando te llama Dios a una misión, Él te provee totalmente lo que necesitas. Y allí me encaminé a Medellín. Y luego le cuento que todo fue provisto por Dios. O sea, dinero, llegué a ganar diario 400 a 500 a 1.000.000 de pesos diario, la cual me podía yo costear un apartamento allí en el centro de Medellín. Es más, recuerdo que la señora del dueño del apartamento que estaba arrendado, un día yo recuerdo que ella me perseguía, una señora me perseguía, y yo decía: esta señora, ¿por qué me persigue? Y yo me ocultaba porque no entendía por qué me perseguía. Hasta que un día no tuve salida, iba en una escalera bajando y ella iba subiendo y la encontré. Y resulta que ella me dice: Arcángel, te ando buscando de hace tiempo, no sé, el Señor me pone en mi corazón de que te dé la llave de este apartamento para que puedas tú allí habitar, tú y los tuyos, me dijo, y para cumplir la obra de Dios. Y recuerdo que yo no tenía suficiente dinero para ese apartamento. Yo no tengo suficiente dinero para costearme ese apartamento. Él me dijo: no importa, ve y Dios obrará para cancelar ese dinero. Y te digo que no faltó el dinero para cancelar, aún al precio alto, que eran 700.000 pesos mensual, y Dios me daba mucho más de eso. Por eso que te digo que Dios, cuando te llama a una misión totalmente de Él te proveerá todas las cosas que son necesarias para esto. Bueno, cumpliendo con eso, estuve allí en Medellín, y el testimonio de hoy va a ser y es evangelismo de poder. Luego de esto, Dios hizo muchos milagros a través de nosotros allí, de mis manos, de mi persona. El Espíritu Santo vino sobre mí y totalmente muy claro, era un poder inexplicable. Yo en las reuniones podía entender los pensamientos y las necesidades de cada persona. Yo podía leer el pensamiento, las necesidades, el dolor de las personas que estaban a mi alrededor, y eso me hacía posible la administración más efectiva. Ahora, a través de este poder, Dios me llevó a diferentes lugares. Uno de ellos me recuerdo que este es el testimonio de hoy, que se llama el evangelismo allí en Sabaneta. Yo fui y hacía un negocio a Sabaneta, recuerdo, y fui, pero Dios me dijo: te voy a dar un negocio en Sabaneta para que vayas a predicar. Y fui, hice el negocio y no prediqué. Y luego volví y el Señor me dijo: no predicaste, tienes que predicar, te voy a mandar otra vez a Sabaneta. Y así fue. Pero yo no estaba acostumbrado a predicar en las busetas o en las unidades de transporte público. Yo nunca lo había hecho. Pero Dios
con el Espíritu Santo es con poder. Es con poder que se hace el evangelismo. Entonces, recuerdo que él me puso a ayunar 7 días y luego de esos 7 días salí del ayuno. Pero eso te digo, solamente agua, nada más agua bebía yo allí en esos 7 días. Y luego que salí, me dijo, ve a Sabaneta. Y fui. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que vamos aquí a hacer, Señor? Y recuerdo que empecé a escuchar en mi mente, yo soy la medicina, y la medicina la tienes tú en tus manos. Dásela a quien esté enfermo. En el camino, eso es lo que yo escuchaba en mis oídos, en mi mente, en mi corazón, en todo mi ser. Tú tienes la medicina en tus manos. Yo soy la medicina. Y ellos necesitan la medicina. Y luego de esto yo decía, pero ¿dónde voy a predicar, Señor? Y resulta que al momento de venirme, ya desistiendo de dónde iba a predicar, me monto una unidad de transporte y me siento en el puesto de atrás, en los últimos. Y se sienta a mi lado derecha una señora y a mi lado izquierda otra, y empieza una conversación entre ellas. Yo quedo en el medio. Y la señora dice, no, señora, estaba escuchando la conversación que tenían mutuamente, y una le dice a la otra, no, mira amiga, yo quiero suicidarme y sufro demasiado, yo soy católica, pero sufro demasiado de trastornos mentales y tengo que ir al psicólogo por depresión, y además estoy odiando a mi hijo, a mi hija, y tengo tanto rencor en mi corazón que yo sé que sea una opresión, que en las noches quiero matarme. Y en ese momento, cuando ellas estaban comentando eso, el Señor me volvió a repetir, Arcángel, tú tienes el remedio, yo soy el remedio, lo tienes en tus manos. Das. Y cuando ellas empiezan otra vez a conversar, yo le digo, Señora, yo tengo el remedio, la solución, no es ningún psicólogo, no es ninguna medicina. Yo le voy a decir que es su remedio, y le empiezo a predicar sobre que Jesús es su remedio, que yo sé que ella era católica, pero una religión no te lleva a la salvación, sino un arrepentimiento y un perdón. Y empiezo yo a predicarle a Jesús, que puede verlo hoy si ella lo cree, porque Jesús está vivo y es un Dios vivo. En cambio, en la iglesia católica nos venden un Cristo muerto en la cruz allí de yeso, o pidiéndole a una estatua, prendiendo vela. Y yo le decía y le predicaba en la buceta que eso no llevaba a una tranquilidad y una paz espiritual, que es lo que andaba buscando. Y Jesús es la medicina. Pero que se atreviera a creer a Jesús, que hoy en la noche se te puede manifestar si tú abres el corazón a Jesús. Y yo le empecé a predicar así, y el perdón y la paz. Y luego de esto, sorprendente, amigos, empezó a caer una nube, como una niebla dentro de la unidad de transporte. Y las personas que estaban adelante, recuerdo que había una pareja de novios que estaban agarrándose, y dejaron de agarrarse, y volteando su vista empezaron todos a mirarme, y cayó la niebla, y todos empezaron a bajar la cara y escuchar la palabra diciéndole, Dios, recuerde que es algo íntimo entre el Señor Jesús y nosotros, porque eso que te lleva a ti a no perdonar a aquel que tú odias, te hace daño a ti misma, te hace daño a ti, porque ¿quién es el que se quiere suicidar? No eres tú. La otra persona pensará en ti, pero tú te quieres suicidar. Ahora, ¿a quién le hace el daño el odio? A nosotros mismos. Le cuento, y empiezo yo a predicar la palabra, y sorprendentemente todos aquellos que estaban escuchando, los demás voltearon a escuchar la palabra, empezaron allí a buscar a Dios, a pedir oración, y luego empezaban a bajarse totalmente allí con toda reverencia, pidiendo oración, pidiendo conversión. Y al final yo recuerdo
Cuando voy a bajar de la buseta, la señora me llama y me dice, yo creía, me asusté, porque yo pensaba que me iba a decir o me iba a reclamar algo sobre la Iglesia Católica, pero en realidad me llama y me dice, usted no se va de aquí, de esta buseta hasta que usted no nos enseñe a orar y a buscar a Jesús como le enseñó a ella. Sorprendente, le doy hoy el testimonio que con Jesús y su gloria todos son convertidos. Y recuerdo que luego yo bajo y estábamos en un restaurante, una especie de panadería, donde vendían restaurante y panadería, vendían comida, y se acerca una pareja y yo empiezo a predicar sobre el matrimonio y empezamos a hablar, a conversar con el matrimonio, y fue tanta la gloria de Dios en ese restaurante que los mismos dueños que estaban allí en el restaurante estaban escuchando la prédica, y todos se centraron allí en la mesa donde estábamos nosotros hablando. Pero no éramos nosotros, sino que era el Espíritu Santo que estaba allí con nosotros, y la mayoría que estaban allí recibieron la palabra de Dios. Y sin querer nosotros predicar la palabra de Dios a todo el restaurante, a toda ese negocio de comida, todos fueron llenos de poder del Espíritu, escuchando la palabra de Dios. Entonces, el poder del Evangelio cuando te manda una misión de Dios. Recuerdo que luego, saliendo de allí, yo caminaba por la calle, pero tenía la Biblia en un bolso. Recuerdo que yo sentí como un decaimiento ya, porque ese día ya estaba como cansado, o sea, era tarde, y de repente yo siento en mi mente algo como de pesimismo. La fe me estaba bajando, y yo le digo, Señor, pero ¿qué hago yo aquí? Todos no se van a convertir, o sea, ¿qué hago yo en una ciudad tan grande? Y el Señor me responde, escucho la voz del Espíritu Santo y me dice, arcángel incrédulo, saca tu Biblia y verás. Y yo esa Biblia que cargaba allí en un bolso oculta, yo la saqué. Inmediatamente, hermano, sorprendente, cuando saqué la Biblia visible, me agarraron del pantalón en el suelo. Estaba tendido en el suelo alguien y me agarró del pantalón. Era una señora que estaba desesperada y me miró fijamente a los ojos y me dijo, ¿usted es pastor? ¿Usted es ministro de Dios? Yo le dije, sí. ¿Y usted predica? Yo le digo, sí. Ore por mí, porque yo necesito de Dios en mi hogar, porque mi negocio no he vendido nada, y mi esposo me maltrata, y me regaña, y me trata muy mal allí en mi hogar, y tengo problemas. Y yo le dije, señora, hoy Dios para usted me ha enviado. Sorprendente, hermano, sorprendente, hermana. Dios siempre actúa y siempre no tiene un propósito, aunque en tu mente no lo creas. Y yo empecé a orar por ella y la ungí, porque tenía aceite en mi bolsillo. Empecé a ungir por ella, la ungí, y oré por su familia, hizo la oración de fe y se convirtió. Y luego yo siento como me agarran por la espalda y yo volteo, y de repente digo, ¿qué es esto? Me asusté porque en Medellín es una zona peligrosa, y cuando veo eran personas que estaban atrás mía y a mi espalda, que me han agarrado, y yo me asusto porque pienso que me van a reclamar por la oración que le estoy haciendo, porque pienso que la estoy violentando. Y me dice, ¿qué está haciendo usted? Yo digo, no, estoy orando por la señora que pide oración. Yo soy un ministro de Dios que ando predicando la palabra. Y las personas me dijeron, usted no se vaya aquí hasta que haga lo mismo con nosotros. Ore. Y recibieron la palabra de Dios también ellos. Yo le dije, Señor, tú eres poderoso, tú eres santo. En realidad, grande es tu gloria, perdona mi incredulidad. Pero muchas personas se convirtieron esta noche, se convirtió esos días de gloria. Y me recuerdo que ellos mismos pararon la buseta, me montaron la buseta y me dijeron, vaya con toda la paz allá, ministro, y gracias por esta administración de hoy. Y fue la gloria de Dios, hermano, muy poderosa.
Luego el Señor me condujo a mi casa y recuerdo que había una prostituta allí tirada en el suelo. Para hablarte de la prostituta, Medellín no es algo no es algo común como vemos en otros países, que es simplemente una prostituta allí en la calle. No, esos son bulevares completos, calles completas de prostitución. Y yo no había querido predicar a las prostitutas. Y esa prostituta me habla y me llama. Y yo la miro, pero no le pongo cuidado. No le prediqué por el pudor, por no acercarme. Y así llego casi a una calle donde está la prostituta, y el Espíritu Santo me empieza a hablar y me dice: y ella no tienen derecho a conocerme. Predícale a la prostituta. Ese día yo no le prediqué a ninguna prostituta. Pero luego el Señor me llevó a una misión allí a los prostíbulos, que posteriormente va a ser otro testimonio. Pero te digo que el evangelismo con poder te acompaña el Espíritu Santo, te acompaña la gloria de Dios. Y aunque tú no tengas experiencia con el evangelismo y orientado por el Espíritu Santo, muchas personas se van a convertir y van a ser sanadas y van a ser liberadas de toda clase de opresión. Por eso te digo, en Medellín, Colombia, se hicieron muchos milagros en la calle, sanaciones, liberaciones de demonios, enfermedades, prostitutas que se convirtieron, malandros totalmente delincuentes que se convirtieron aún drogadictos, se convirtieron cantidad de personas, porque una persona, no, yo no me glorío en mí, sino en el Espíritu Santo, porque tú y yo somos iguales, pero Él nos llama a andar en santidad y obediencia. El que quiere un compromiso genuino que tú tengas con Él para utilizarte en poder, para poder enviarte a donde Él quiere utilizarte. Y yo estoy de acuerdo con el pastor Juan Carlos Harrigan, que dice que el poder de Dios se manifiesta cuando tú le obedeces y estás en el sitio. El poder está sobre ti y se manifiesta. Y yo les digo, hermanos, hermanas que me escuchan, este es un poder inexplicable. Tú sientes un fuego interno en los huesos que es inexplicable, que te da valentía, que te sientes como Superman, que te sientes totalmente poderoso, y todas las cosas se dan cuando andas caminando en el poder del Espíritu de Dios. La próxima misión es España. Jesús me dijo: ve a España y demuestra mi poder. Es sorprendente que yo vi a Jesús allí. Luego de finalizar la misión de Colombia, Jesús se me aparece, me dice: Arcángel, ya tu tiempo en Colombia se terminó. Ya es hora, no te voy a respaldar más aquí en Colombia, en Medellín no te voy a respaldar. En Colombia, en ese país, no te voy a dar más poder. Tienes que salir de ahí. Ve a Venezuela, pero Venezuela no vas a hacer nada. En Venezuela no vas a hacer nada, no vas a ministrar, no vas a hacer milagros, no vas a hacer nada en mí. Me dijo: en Colombia no te necesito. Me indicó en la iglesia que estaba con el pastor Carrillo que le dijera que allí no me podía quedar. El pastor me dijo que me quedara, pero yo no podía quedarme ahí porque Jesús me dijo que no podía, que él le iba a dar el puesto allí al lado del pastor a un miembro del grupo de teatro, que yo no podía quedarme ahí al lado del pastor porque tenía una misión que a mí me había encomendado a España, y en España me iba a dar poder. Así que si yo había tenido poder allí en Colombia, Medellín, que iba a tener poder ilimitado cuando llegara a España. Y allí me dijo: ve y demuestra a los incrédulos el poder que tiene el poder del Espíritu Santo en toda carne allí en España. Y se lo digo
y España verá el poder de Dios manifestado, porque Jesús cumple su palabra. Se han levantado gigantes para que no llegue a España. Aún el dinero se nos extravió, ya no tenemos el dinero, pero Dios lo va a proveer, porque España va a ver los milagros poderosos que vio Colombia. Ya me dijo, mucho más que Colombia va a ver España. El Espíritu Santo tiene una misión: convertir mucha gente allí en España, Europa.